Estoy delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio al error y a Satanás. Corto toda alianza, todo pacto con él, en mi espíritu, en mis emociones y en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. En esta mañana abro mi corazón al Señor Jesucristo y lo recibo como mi suficiente Salvador personal. Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, inscribe mi nombre en el libro de la vida. En esta mañana, Señor Jesús, te
pido que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Espíritu Santo, glorifica al Hijo en mi vida. Espíritu Santo, ven a mi ser completamente, lléname, quita de mí todo velo de ignorancia. Y en esta mañana, ayúdame a recibir la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bienvenido. Bienvenida. Amén. Gloria a Dios. Bueno, qué interesante. Estamos aquí, van a ir llegando ya los hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, pero nosotros ya vamos a comenzar en honor al tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vamos a tocar un tema interesante que habla de la intercesión. Intercesión. Vamos a decir todos juntos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Intercesión. Qué interesante que hoy el Señor nos quiere mostrar qué significa interceder. Lo que más me llama la atención es que la intercesión se hace con el Espíritu. Y cuando empezamos a orar en esta mañana sobre el tema, ya nos tomó el Espíritu y nos llevó a orar por la familia, por el Paraguay, por la nación, por cada uno de nosotros. Es impresionante orar en el Espíritu. Impresionante, gloria a Dios. Como el Señor toca tu corazón, hasta la médula te agarra y te toca, te quebranta, y uno empieza a gemir y a llorar por alguien. A veces nosotros oramos por nosotros, lloramos por nosotros, pero en la intercesión se llora por otros. Esa es la intercesión. Qué interesante. Eso que el Espíritu hace, ¿verdad? Que podamos llorar por otros. Interesante. Bueno, quisiera que abra su Biblia en el texto base de esta mañana que vamos a aprender. Está en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel es un profeta mayor. Si usted repasa la Biblia desde el Génesis, usted va a encontrar también que hay ejemplos de intercesión. Encontramos a Abraham, que dejó su tierra, dejó su parentela, salió de Ur de los Caldeos, creyendo a Dios y por medio de la fe. Abraham, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Dice que él salió no sabiendo dónde iba, pero obedeciendo la voz de Dios. Sí, y él creyó y dejaba toda su tierra, dejaba toda su parentela y le seguía su gente, su propia gente. Y Dios le habló de él, porque qué interesante cómo espera el Señor de nosotros. Siempre el Señor espera algo de nosotros, que nosotros hagamos el primer paso. Eso es importante, el primer paso, en toda área de nuestra vida. Entonces vamos a situarnos en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Anteriormente estábamos hablando en el seminario, ¿verdad? De ideas que solemos tocar cada inicio de año, enero, febrero y marzo, donde hablamos de que si en nuestra vida nosotros complementamos elementos positivos. ¿Qué significa eso? Si nos juntamos con gente de oración que conoce la palabra y de testimonio, algún cambio va a suceder en nuestra vida. Eso le quiero decir. Por eso dice el apóstol Pablo, que se presume que es el autor del libro de los Hebreos, que dice que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque ahí en la iglesia de Cristo vas a encontrar siervos y siervas de Dios que tienen testimonio, que oran y que están constantemente cuidando su corazón. Cuando uno se congrega y se acerca a ese lugar, algún cambio tiene que suceder. Eso es cuando uno complementa su vida elementos positivos. Y todo lo de Dios es positivo, porque Dios trae bendición. Amén. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que tomar muy en serio cuando Dios nos llama a que volvamos a una célula, volvamos a una congregación o estemos participando donde se predica la palabra de Dios. Porque lo positivo y la bendición es desde ya la palabra de Dios. Es una bendición. Amén. Bueno, entonces,
Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Hay mucho material sobre la intercesión. Es importante que podamos nosotros en esta mañana tener materiales de estudio también sobre la intercesión. A ver, aquí tenemos la oración intercesora, por ejemplo. Vamos a hablar también de lo que es la oración de la intercesora. A ver, según el concepto de intercesión, no desde el punto de vista bíblico, sino del diccionario normal que nosotros podemos ver, el concepto, ¿qué significa eso? Es ponerse en el lugar de otro. Interceder significa ponerse en el lugar del otro. Actúa también, puede suceder como alguien que se ponga como nexo entre Dios y los hombres, como un nexo. También en nuestro vocablo, en nuestro ambiente, se usa como ponerse en la brecha, de pie en la brecha, como está en esta imagen. Fíjese, por ejemplo, ahí tenemos una muralla o una pared que se rompió, pero ahí aparece un hombre con una espada, ese es un hijo de Dios. Puede ser también, y por supuesto, una hija de Dios con una espada ahí, pero esto es un símbolo, una imagen nada más. De pie en la brecha significa ¿por qué se rompe una muralla? ¿Por qué se rompe una pared? Muchas veces se rompe por falta de cuidado, por falta de preparación de la construcción, no fue hecho correctamente, entonces hay como brechas, hay como roturas. Entonces, tenemos que entender nosotros que intercesión significa entonces cuando uno se pone en el lugar del otro. Brecha, ¿qué significa? Algo roto. Brecha es algo roto, algo que se rompió. Como estamos dando este ejemplo, que es la brecha, hay una brecha en una muralla. Llevando a nuestra vida, por ejemplo, este ejemplo, podemos nosotros tener roto muchas cosas, no solamente el bolsillo, pero también podemos tener roto los sentimientos, las emociones, nuestro pensamiento. A veces podemos tener rotos los zapatos también, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, podemos estar nosotros rotos en el espíritu. Podemos estar, significa eso, separado de Dios. Roto en el espíritu significa separado de Dios. Y a veces estamos nosotros en esa posición, separado de Dios, totalmente. Pero tenemos que comprender lo siguiente, de que hay algo que ya nadie puede borrar, hay algo que nadie puede quitar. Como hijo, como hija de Dios, porque lo que hoy vamos a aprender solamente es para los hijos y las hijas de Dios. El mundo secular, el inconverso, no va a poder comprender lo que es la intercesión. Esto es para los hijos y las hijas de Dios. Lo que nosotros tenemos que saber, sí o sí, que la palabra dice de que Dios juró amor eterno a nosotros. Dios juró amor eterno. ¿Qué significa eso? No esa película que veíamos antes, los contemporáneos, Amor Eterno. Hay una película que fue famosa de Hollywood, que cantaban ahí los enamorados. No es ese tipo de amor, es un amor que permanece para siempre. Entonces, qué interesante que nosotros sepamos en primer lugar que el Señor juró amor eterno hacia nosotros. Ahora, la intercesión dice que así como surgió la fe por medio de Abraham y se constituyó padre de multitud y también padre de la fe para nosotros, un ejemplo también es Abraham, tenemos que entender que la intercesión también nació en un lugar. Cuando Israel fue a la cautividad en los tiempos de Ezequiel, había un río que se llamaba el río Quebar, y en el río Quebar se iban todos los judíos a llorar sus problemas, sus lamentaciones. Se iban ellos a decir por qué hemos caído en manos de naciones paganas. Se iban a llorar a Dios en el río Quebar, y llevaban también su arpa, llevaban también sus salterios, sus panderos, todo ahí, se van a cantar. Y ellos decían, estamos aquí llorando nuestras penas, nuestro dolor, nuestro fracaso, que Dios nos dejó, y estaban ellos exponiendo todo su corazón y toda su alma al Dios vivo y verdadero. Ahora venían las naciones paganas y le decían a los judíos, por favor, ustedes que tienen instrumentos musicales,
cántennos cosas para que nosotros nos alegremos. Y decían los judíos ahí, pero ¿cómo nosotros vamos a cantarle a las naciones paganas si nosotros estamos lamentando por nuestra cautividad? Eso sucedió en toda la orilla del río Quebar. Si usted lee Ezequiel capítulo 1, sucede lo siguiente, de que en ese lugar se le apareció Jehová a Ezequiel cuando Ezequiel vio una visión cerca del río Quebar. Dice que él cayó desplomado ahí en la orilla del río Quebar, cayó él ahí, y dice que algo tocó mi hombro y me vino una fortaleza y pude levantarme y escuché una voz que me dijo, varón, levántate. Ese fue el momento en que Ezequiel estaba orando, quebrantado por los pecados de Jerusalén, porque por causa de los pecados de Jerusalén todo Israel fue cautivo por naciones paganas. ¿Me están entendiendo? Los pecados te llevan a la cautividad. Vamos a decir todos juntos, los pecados nos llevan a la cautividad. Si nosotros estamos todavía sin poder hacer esto, sin poder vivir esto, sin poder pensar esto, sin poder realizar esto, yo les quiero decir esta mañana que hay una cautividad. Pero en el nombre poderoso de Jesús se va a romper esa cautividad en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Entonces, busqué, dice, Dios también habló. Dios habló. Gloria a Dios, porque Ezequiel, llamado profeta mayor, estaba en conexión con Dios y Dios le dio palabra para Israel. ¿Cuál fue la palabra? ¿Qué es lo que dijo Dios en Ezequiel 22:30? Busqué entre ellos alguno que levantara ¿qué? Muro. En otras traducciones dice muralla o pared, y se pusieran en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyera, pero no lo hallé. Es imposible, por más que Dios sabía todas las cosas, y Él sabe todas las cosas por su omnisciencia, Él conoce todo, de que no había hombre. ¿Por qué no había hombre? Por causa de la caída del hombre. En la caída del hombre, Dios se desconecta de los propósitos de Dios. Cuando Dios se define a restaurar la humanidad por medio de su Hijo amado, Señor Jesucristo, quiere volver a restablecer a la humanidad en comunión con Él, con su Creador. Entonces, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Cuando Adán y Eva empezaron a formarse y a crecer en ese nivel de crecimiento que dice la palabra de Dios, ahí ellos fueron atacados por el adversario. Ellos tenían que llegar a la perfección. No pudieron llegar a la perfección por causa del engaño de Satanás y cayeron muy bajo. Por causa de esa caída, toda la humanidad heredó una herencia pecaminosa que hace imposible que uno tenga comunión con Dios. ¿Quién restablece de vuelta esa comunión con Dios? Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y tener nosotros un solo camino al Padre que se llama el Señor Jesucristo, por medio de la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros podemos acercarnos confiadamente delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay una sustancia que hace posible. ¿Cuál es esa sustancia que hace posible que Dios nos acerque a nosotros? Es su sangre. Mediante la sangre de Cristo yo puedo acercarme a Dios. Sin la sangre de Cristo es imposible acercarse a Dios, para que podamos entender. Ahora, estas son palabras de Dios. A ver, vamos a decir todo junto a la voz de 3. 1, 2 y 3. Vamos a leer Ezequiel 22:30. A ver, 1, 2 y 3. Busqué entre ellos alguno que levantara muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyera, pero no lo hallé. Son las palabras de Dios en respuesta de la desazón sufrida por un pueblo que no encontraba explicación al dolor provocado por el despojamiento de su tierra.
Yo pregunto en esta mañana, ¿alguien fue despojado de alguna tierra? ¿Alguien fue despojado de un sueño, de un anhelo? ¿Alguien fue despojado de un ser querido? ¿Alguien fue despojado de una situación, de una familia? ¿Alguien habitaba en familia y ahora ya no puede habitar en familia? ¿Alguien fue despojado de sus hijos? ¿Alguien fue despojado de lo que algo más quería? Sí, todos fuimos despojados de algo. Hay un dolor en tu alma, hay un dolor tremendo en tu vida. Fuimos despojados inclusive de una relación con padre, con madre, con hijos, con parientes. Fuimos desechados. Dios mío. Dice aquí la palabra de Dios que Él también se sintió así. Y dice que buscó a hombre, buscó a alguien que se pusiera en medio. ¿Sabes qué? Una cosa, cuando Dios se determina, algo se determina. Menos cambio. Aquí dice la palabra de Dios que Él buscó y no encontró, no lo halló. El cautiverio fue el problema. Cuando fue Israel cautivo por causa de la idolatría, por causa de todas esas costumbres de las naciones, Dios se dolió y sufrió en su corazón. Pero buscó a hombres. Ahora, cuando nosotros entramos muchas veces en sufrimiento, en dolor, por todas esas cosas que hemos citado, algo va a suceder en nuestra vida. Somos hijos e hijas de Dios, pero algo va a suceder. Si bien en la palabra de Dios dice de que había un río, como mencioné, que se llamaba Quebar, donde se acercaban todos los judíos, inclusive el profeta, a llorar ahí. Si uno está en lloro, en lamento, todavía está en esa situación, tú estás enfrente del río Quebar. Tú estás ahí enfrente del río Quebar. Yo quiero decirles esta mañana que también yo me siento delante del río Quebar. Yo estoy ahí llorando y quebrantado por mi nación, por la iglesia, por la gente. Estamos orando aquí por el Espíritu. Pero si es que estamos a orillas de ese río Quebar, quiero decirte en esta mañana que también la mano de Dios se está moviendo sobre tu vida. Amén. Fíjense, tienen que suceder todas esas cosas. En ese lugar que dice la palabra de Dios, ¿qué había? Estaba el río, los judíos que estaban cautivos, estaban llorando, estaba todo dispuesto para que la mano de Dios venga sobre Ezequiel. ¿Están entendiendo? Si en esta mañana tú estás llorando por algo, ya estás cumpliendo con uno de los requisitos que se necesita, un corazón quebrantado. Ya te posicionaste acerca del río que va. Lo único que falta sobre tu vida es que la mano de Dios venga sobre ti. Amén. Tiene que suceder algo de eso. Acuérdense que la intercesión es ponerse en el lugar de otro. Pero la pregunta es, ¿cómo yo me voy a poner en el lugar de otro si todavía yo estoy llorando por mi propio problema? ¿Cómo yo voy a orar por otros si todavía estoy con ciertas cosas en mi vida o ciertos pecados que todavía me están asediando? Qué interesante pregunta. ¿Por qué tengo que interceder entonces? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que entender qué es la oración primero. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. ¿Qué es la intercesión? Orar por otros. ¿La oración qué es? Hablar con Dios. ¿La intercesión qué es? Orar por otros. Así uno tiene que ir comprendiendo. Ahora, llegado un momento dado cuando uno está orando, hablando con Dios, le está contando sus necesidades, le está contando sus dolores, le está contando sus problemas. Llega un momento dado cuando uno deja de decir esas cosas y empieza a orar por los demás. ¿Le sucede o no eso? Sí. Usted está empezando a interceder ahí. Cuando usted salió de ese nivel de hablar con Dios, de contarle sus necesidades, ¿sabe qué es lo que hizo el Señor en ese momento? Dijo, basta. Hecho está lo que me pediste. Ahora vas a empezar a orar por los demás. Si en tu momento de oración empiezas a orar por otras personas, es porque Dios ya dijo, hecho está por tus peticiones. Ahora vas a empezar a orar por otras personas. Esta información es importante que usted reciba y le tiene que producir paz en su corazón. Cuando usted, vuelvo a decir, empieza a orar por otros,
ya Dios le concedió la petición de su corazón. Cuando empieza a orar por otros, ya Dios le da lo que usted le ha pedido. ¿Y por qué no recibo esas cosas? Vamos a descubrir por qué. Amén. Una preguntita. Si uno tiene sus propias luchas, vamos a decir, y vos podés igual ser intercesora, por decirte que si vos estás pidiendo algo, una gracia, un favor de Dios, igual vos podés orar, estás capacitada para interceder con otra De igual persona, forma. De igual forma. Sí, porque no, la intercesión número uno no es por fuerza. La intercesión es algo que viene con el paquete de Cristo, viene con el paquete porque Él es un intercesor. Cuando nosotros le recibimos a Cristo en el corazón, viene su paquete entero también. Así cuando nosotros tenemos una relación con una persona, también recibimos todo su paquete. Por eso no solamente cuando rompes una relación, tiene que llevar su ropa también, tiene que sacar de vos todo lo que hay dentro de él. ¿Sabes por qué? Porque vino con todos sus paquetes, con todos sus problemas, con toda su situación. A mí me es más fácil orar por otra persona. Muy bien. Yo no oro por mí. No sé por qué, pero ya a veces yo siempre oro por otra persona, pero por mí casi. Claro. A mí me trae más paz orar por alguien que concentrarme en eso que yo estoy necesitando. Que también me trajo mucha paz y empecé a orar por la gente o por la conversión del mundo y como que dejé de lado eso que yo necesito. Entonces, a partir También de sabiendo hoy, que Dios a lo mejor va a llamar la atención de Dios y me va a conceder a lo mejor todo aquello que yo necesito. acuérdense que Dios es un Dios personal. Entonces, no es un Dios indiferente. No es un Dios que dice, si vos no orás por lo demás, yo no te bendigo. Dios quiere saber lo que te duele en el corazón. Aunque Él sabe todas las cosas, Él quiere tratar eso. Quiere que vos le hables. Entonces uno empieza orando. Uno habla con Dios. Le dice a Dios. Cuando uno ya empieza a orar por los demás, ya recibió lo que le pidió a Dios en oración. ¿Me están entendiendo? Y los dos, yo por ejemplo oro los dos juntos, ¿verdad? Yo y por la persona acá, cada uno, ¿verdad? Y primeramente por ustedes, los pastores, y luego comienzo a orar, ¿verdad? Pero por los dos juntos. Yo y la hermana, ¿verdad? Por cada uno de ellos. Es igual así. O primeramente tengo que orar por mí. Uno se acerca a Dios, ¿verdad? Uno se acerca en comunión con Dios, es un Dios personal. El Espíritu Santo es una persona. ¿Sabe qué es una cosa? Nosotros tenemos que estar, la consigna es restaurados para restaurar, sanos para qué? Para sanar, bendecidos para bendecir, después libre para liberar a otros. Entonces, estamos hablando de hijos e hijas de Dios que van a entrar en la intercesión, porque la intercesión no es también para todos. La intercesión es aquella persona que ya tiene una comunión con Dios. Fíjense que fue aprobada por Dios ya, porque se va a poner delante del problema que tiene esta persona y va a hablarle a Dios. Fíjense, es un ministerio muy importante eso. Es más serio de lo que es una intercesión. Mucho más serio que todos los ministerios de Dios por haber es este tema de la intercesión. ¿Por qué? Tiene que ser guiado por el Espíritu también. Tiene que ser guiado por el Espíritu. Bueno, seguimos para no desviarnos. Vamos a ir al Salmo 137. Ahí también se registran algunos aspectos que reflejan la condición espiritual de este remanente en cautiverio. También puede mostrarnos si nosotros estamos en alguna situación así. Salmo 137. Estamos
estamos entendiendo lo siguiente, que dice también la palabra de Dios, que cuando nosotros, 1 Juan 1:9, confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Eso está así, eso se va a cumplir. Ni Él ya se acuerda más de nuestros pecados, nuestros errores, cuando ya le confesamos. Él ya se olvidó y a partir de ahí, borrón y cuenta nueva. Se cedea todo y empezamos, Él nos da una nueva oportunidad. Y cuando tenemos nuestras luchas, nuestras batallas, es un Dios personal. Acuérdense de que nosotros somos hijos de Dios y ya no pensamos, como dice Romanos 8, en cosas de la carne, sino en cosas del Espíritu. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar, le presentamos a Dios nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras necesidades. Dice la palabra de Dios que Él toma eso y empieza a orar y empieza a trabajar para que suceda eso. Ahora, si Él en su soberanía ya determina Él que ya no oremos por nuestras necesidades, por nuestros problemas, por nuestras cosas, y nos lleva a otro nivel ya a orar por los demás, dice la palabra de Dios que nosotros empezamos a orar creyendo, porque dice, si nosotros pedimos al Padre creyendo en el nombre de Jesús, que dice que ya recibimos. Entonces, a partir de hoy voy a empezar a ordenar mi vida de oración. Voy a empezar a ordenar mi vida, voy a empezar a hablar con Dios. Empezamos a hablar, es como una persona. Uno empieza, yo me sorprendí esta mañana, empecé a hablar con él esta mañana. Lo que estábamos ya en la oración, empecé a hablar así como, Padre, estamos así, al hablar de hoy me tomó el Espíritu y empecé a interceder por la nación, por todo. Inclusive, pero me olvidé de mi problema, me olvidé de mi bolsillo, me olvidé de todo eso, de mis zapatos, de mi combustible, me olvidé de mi hambre, de mi examen, me olvidé de todas esas cosas. Es interesante cuando uno empieza a orar, se olvida de todas esas cosas, le toma el Espíritu y uno empieza a orar, uno quiere más. Eso es movido por el Espíritu. O la intercesión tiene que ser de esa forma. ¿Me están entendiendo? A veces nosotros oramos por lo que tenemos en nuestra cabecita. Yo le animo que usted le invite al Espíritu Santo a hacer la oración de intercesión. Esa es una oración eficaz, es con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Salmo 137 dice, ¿qué dice el Salmo 137? Vamos a ver, ¿quién tiene? ¿Y puede leer, por favor? Acá tenemos, sí. No sé si es la misma versión. ¿Desde el 1? Desde 137, Sí. mientras que yo voy también. A ver, escuchamos. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre las sauces en medio de ellas colgamos nuestras arpas. Y los que no habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y que no nos habían desolado. Nos pedían alegría diciendo, cantamos algunos cánticos de Sión. ¿Y cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, y si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y extrañare tus niños contra la peña. Amén. Los niños contra la roca. Sí. Dios mío, qué interesante este versículo aquí. Vamos a continuar más adelante. Dice aquí, el Salmo 137 registra algunos aspectos que reflejan la condición espiritual de este remanente en cautiverio. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y orábamos y nos acordábamos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas y lo que nos habían llevado a cautiverio. Eso es lo que estamos explicando. Ellos no podían superar el dolor, no podían superar algo.
no podían superar. Hay veces que nosotros no podemos superar. Bienvenida, hermano. No podemos superar algo. Bienvenida, hermano. Todo está expuesto delante de Dios. Acuérdense que la palabra dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y el libro de Apocalipsis vuelve a ratificar eso diciendo: Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Entonces, estamos hablando hoy en esta mañana de la intercesión. Aquel que es intercesor, intercesora, que tiene hambre de orar, hambre y búsqueda de Dios. En esta mañana vamos a ver. Hay cosas que no están en este material, pero que le voy a mostrar en esta mañana. Ahora, el intercesor primero se preocupa en tener una intimidad con Dios. Número 1. El intercesor se ocupa en conocer la palabra de Dios. Bien. Y número 3, en obedecer la palabra de Dios. Son 3. Busca tener comunión con Dios, entender la palabra de Dios y después obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué esos 3 puntos? ¿Saben por qué? Porque el intercesor se va a poner. ¿Qué es la intercesión? Ponerse en lugar de otro. Ponerse como nexo. Y estábamos hablando al principio de que muchas veces nosotros entramos en frío a orar, como si fuera que no calentamos el motor de nuestro vehículo, no arrancamos. Bueno, tiene que funcionar esto, arranca. Algo que necesita tiempo, es como una relación. Dios también necesita acercarse a ti, porque dice la palabra: acercaos a Dios, y Dios, ¿qué va a hacer? Se acercará ¿a quién? A vosotros. Entonces, Él tiene toda la capacidad, todo el poder, porque dice la palabra que Él tiene 3 niveles. ¿Cuáles son? Omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Lo que muchas veces como hijos, como hijas de Dios, nosotros desatendemos lo siguiente. La palabra de Dios dice, Jesús dijo y dio hincapié en esto, de que es bueno que vengan tropiezos en nuestra vida. ¿Y cómo Jesús mismo dice que es bueno que vengan tropiezos en nuestra vida? ¿Cuántos tropezaron como hijos, como hijas de Dios? Yo soy el primero que levanto la mano. Muchísimas veces. Pero no le da la condenación al que se tropieza, sino que dice: ay por a quien envió el tropiezo o fue el motivo del tropiezo. Ese sí lleva la condenación, pero no el que fue tropezado, el que se cayó. ¿Me está entendiendo? Si como hijo, como hija de Dios, usted tiene que estar ya en esa área restaurado y sabiendo de que Dios le juró a usted amor eterno. Número 1, todas las promesas que están en la palabra de Dios se cumplen en Él. Amén. Cuando usted dice sí, ahí Dios empieza a trabajar. Ahora, como intercesor nosotros tenemos que cuidar. ¿Sabe por qué todos esos 3 puntos que cité tenemos que cuidar? Porque usted va a orar a Dios, va a entregar su corazón, va a elevar su corazón a Dios y le va a decir sus necesidades. Va a empezar a hablar: yo tengo esta necesidad, Señor, tengo este dolor, tuve este rechazo, tuve este problema, tuve esta enfermedad, Señor. Está hablando con Dios. Usted habla. Cuando usted ya cambia de oración a otro nivel y empieza a orar por los demás, ¿cuánto le pasó ya eso? Usted está orando por una situación y de repente ya empieza a orar por alguien. De repente, eso se llama intercesión. A ver, orar, ¿qué es? Hablar con Dios. Interceder, ¿qué es? Orar por otros. Para que se pueda entender. Orar, entonces hablar con Dios. Interceder es orar por otros. Qué interesante que sepamos.
Estamos en este texto bíblico de base, Ezequiel 22:30. Entonces, el pueblo de Israel no podía superar un dolor. Hay cosas en nuestra vida que no podemos todavía superar, ¿sí o no? Sí. Tenemos que ser bien francos con Dios. No estamos pudiendo superar algo. Yo no estoy diciendo pecado ni cosas así, porque el pecado ya tiene solución. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Usted ya es hijo, hija de Dios. Yo no estoy hablando ni predicando al mundo inconverso, al mundo pagano, sino a los hijos de Dios, a las hijas de Dios que quieren entrar en un nivel profundo de intimidad con Dios y desarrollar el ministerio de intercesión. Es interesante y apasionante unirse por medio del Espíritu en la intercesión del Señor Jesucristo. Qué interesante eso, unirse. Ahora, Israel tenía un dolor que no podía superar. La palabra de Dios dice que el Altísimo, en el libro de Isaías, habita ¿con quién? Con el humilde de espíritu. ¿Y con quién? Más. Y con el quebrantado de corazón. Así que estamos un poquito de ventaja. Estamos quebrantados, quebrantadas de corazón. Tenemos una ventaja. Lo que el adversario quiere es que no entiendas y no aceptes la ventaja que tienes. Tienes una ventaja poderosa. ¿Cuántos están quebrantados? Todos estamos quebrantados, quebrantadas. Tienes ventaja. Porque Dios no habita en un corazón altivo, orgulloso ni arrogante. Si estás quebrantado y quebrantada, gloria a Dios porque estás quebrantado y quebrantada, porque Él va a habitar en ti. Y es interesante saber cómo es Dios. No es como el hombre piensa. Dios se mueve de otra forma. Dios tiene otra forma de pensar, tiene otro camino, tiene otro pensamiento. Con que la palabra de Dios dice luego de que Él escogió a quién, a lo más vil y menospreciado de dónde, de este mundo, para deshacer ¿qué? Lo que es y para avergonzar a los sabios, a los que son. Así que nosotros tenemos una ventaja. Si somos menospreciados, desechados, apartados, tenemos una ventaja. Dios te escogió a vos para manifestarse. Qué interesante saber. Aquel que nadie le dio ni 5, aquel que fue rechazado de su familia, aquel que fue empujado y chutado de una iglesia. ¡Ay! Y a ese le recoge el Señor. No vas a creer, increíble aquel que no tiene ni un centavo en el bolsillo, ni en la cuenta, ni nada. Ahí Dios está mirando a este varón que está orando, que ahí se glorifica a Él y es usado por el Espíritu Santo. Impresionante es. Y cómo no, como hijo, como hija de Dios, nosotros vamos a deshacer cómo es Dios. Vamos a decir, no, Dios no es así. Lo único que espera de nosotros el Señor, que nos demos cuenta de que Él está con nosotros, de que Él sigue fiel, aunque permanezcamos. Nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, dice, y para siempre. Qué interesante saber eso. En la intercesión, nosotros tenemos que saber las promesas de Dios. ¿Sabe por qué? Que la intercesión te ayuda a que vos tengas la receta, a que tú tengas la respuesta al problema. Cuando usted va a orar por otra persona, fíjense lo siguiente: usted va a confrontar el problema de esa otra persona con la palabra de Dios y se va a acercar al trono de la gracia. ¡Qué poderoso ministerio es la intercesión! Usar la palabra de Dios, orar a favor de otros y delante del trono de Dios. Eso es lo que hace el intercesor. La intercesión tiene una ventaja grande, muy grande. A partir de hoy vamos a conocer. Dice aquí cuáles son los motivos. ¿Qué pasó
¿Por qué Dios se dolió y tuvo que buscar un hombre que se pusiese en la brecha? Ahí en la hendidura donde se rompió esta muralla que servía para contender a los ejércitos de las naciones paganas que venían contra Jerusalén. Se rompió ahí la muralla. ¿Qué sucedió? Dice aquí este material que es allí en ese río Quebar donde Ezequiel se acercó y se postró a lamentarse por Israel. Se acercó a llorar ahí, en ese río Quebar. Ahí se iban todos. Hay un río Quebar que todos nosotros pasamos. Cuando nos convertimos recién, no estamos comprendiendo ni entendiendo cómo es Dios, quién es Dios, por qué, para qué, las preguntas que nosotros nos hacemos. Y muchas veces andamos en medio de nuestros problemas, situaciones, siendo hijos, siendo hijas de Dios, llorando. ¿Cuánto le sucedió eso? Llorando, llorando y llorando. No paramos. Ezequiel estaba así, llorando junto al río Quebar. Qué interesante saber. Ahora, Ezequiel en ese momento empieza a recibir de parte del Espíritu de Dios ciertas cuestiones que se presentaron, que a Dios no le agradaba, en sus profetas, en sus sacerdotes, en sus gobernantes y en su pueblo. Había cosas que no estaban correctas. Vamos a entender por qué la palabra de Dios también dice que tenemos que orar por los hombres en todo tiempo. También tenemos que comprender eso. ¿Por qué los profetas? ¿Qué sucedió con los profetas? Dice así, que en ese tiempo se conjuraron en medio de ellas, solo pensaron en sacar beneficios personales. Escuche bien, lo que Dios no le agrada es que cuando solamente se quiere sacar beneficio de Él. O sea, yo me acerco a Dios por lo que me puede dar y no por lo que Él es. Bueno, aunque Él no te va a negar lo que Él tiene, pero lo primero que el intercesor tiene que saber, no acercarse por los beneficios de Dios, acercarse por lo que Él es. Hoy estamos adorando, poderoso Dios, mi corazón se une a mi mente, mi espíritu, estamos bien ordenados, sintonizados ahí. Entonces Dios se agrada de eso, ¿verdad? Porque Él es poderoso. ¿O no es poderoso Dios? Poderoso. Claro que es poderoso es Dios para cambiar, transformar cosas. Pero Él necesita la intercesión para mover su mano. ¿Saben por qué? Porque Dios se mueve por derecho legal. Después de la caída, ¿qué sucedió? ¿Quién tomó todo el aire? ¿Quién tomó todo lo que es el mundo? ¿Quién tomó todo lo que es la parte económica, la parte cultural, la parte legal? ¿Quién tomó después de la caída del hombre? Satán. Satán toma todo eso. Ahora, a partir de ahí, Dios dice, voy a obrar, pero si me piden. Yo necesito recibir el pedido de la humanidad para que yo pueda intervenir. Ahí surgen los intercesores. Si el intercesor no habla, no pide, Dios no se mueve. Qué importante ministerio, la intercesión. ¿Cuántos están hoy en día intercediendo por algo? Estamos intercediendo. ¿Por quién? Por sus hijos, por su familia, por la nación. Si nosotros dejamos de distraernos por el show y por otras cosas más y empezamos como iglesia a interceder realmente, sin buscar beneficio propio, enfocarnos directamente al punto con la palabra de Dios, ahí algo va a suceder, les puedo asegurar. Dios va a mover su mano, va a cambiar esta nación, va a cambiar. ¿Por qué estamos pasando todo esto? Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que el pueblo se aflige cuando el impío ¿qué? Gobierna. No crean todo lo que habla la palabra de Dios que son hijos de Dios, porque dice la palabra de Dios que son hijos. No es así. Hay que ver esas cosas en el nombre de Jesús. Bueno, seguimos entonces. Los profetas conjuraron en medio de ellas, solo pensaron en sacar beneficios personales como león rugiente que arrebataba la presa, devoraron vidas, tomaron haciendas
honra solo para sí, multiplicaron sus viudas en medio de ella y contaminaron y tergiversaron la palabra de Dios, profetizando vanidad y prediciéndoles mentiras. Fíjense que ahí hubo un error con el Señor de parte de los profetas. Eso trajo dolor en el corazón de Dios. ¿Qué pasó con los sacerdotes? Violaron la ley, contaminaron su santuario entre lo santo y lo profano. Eso significa que no sabían discernir entre lo bueno y lo malo. ¿A cuánto le pasa a veces eso? Yo no sé si esto es bueno o si esto es malo. Yo no sé si esto es de Dios o esto no es de Dios. ¿Le pasa eso? Y hoy todo el mundo, ¿A todos? los jóvenes están creciendo, ellos no saben si son hombres o mujeres, porque ellos Sí. están hablando con los jóvenes y te das cuenta que ellos no saben ni quiénes son, Así. porque nosotros no les enseñamos identidad. Muy bien. Acuérdense que el domingo pasado nosotros oramos por la sanidad y la identidad. Como hijos de Dios, estuvimos haciendo identidad. Si nosotros no mostramos identidad, la sociedad, ¿qué va a hacer? Se va a confundir más. Nosotros tenemos que ser modelo y ejemplo en esa área para la generación. Dios va a usar tu vida, vas a ser un instrumento importante en las manos de Dios. Es cierto lo que dice la acotación de la hermana aquí. Los sacerdotes entonces no sabían diferenciar. Fíjense el sacerdote, el que habla la palabra de Dios, el que tiene que ministrar las almas, no, ni él no sabía lo que era lo bueno y lo malo. Ni él no podía entender eso. Dice que él no podía discernir, no distinguía entre lo inmundo y lo limpio. No sabía qué era aquello. Tomaba lo sucio, tomaba lo que no es limpio. Ahora, ¿qué sucedió con los gobernantes en ese tiempo? Dice que los gobernantes, para delante de Dios, han sido como lobos que arrebataban presas, derramaban sangre para destruir las vidas, para obtener ganancias injustas. Eso es lo que sucedía. Yo pregunto, ¿hoy en día sucede o no eso? Impresionante. Impresionante es. No paran. El que no van a no poder parar porque está dentro de ellos eso. No se puede. Está en su sangre. Difícil. Así que acuérdense nomás de esto, es difícil. Por más que vos cambies tu voto, cambies esto, cambies aquello, el hombre necesita convertirse a Dios para dejar de robar. Si usted puede interceder y orar por hombres y mujeres que aborrezcan la corrupción. Por más que no sean hijos de Dios, pero hay hombres y mujeres que no quieren saber nada de eso. Ay, claro que sí. Y si no hay, vamos a pedirle a Dios, que es el creador de todas las cosas, levanta hombres y mujeres que aborrezcan esas cosas. Entonces, los gobernantes son como lobos delante de Dios, arrebatan, roban, derraman sangre para destruir las vidas, para obtener ganancias injustas. ¿Y qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Por qué Ezequiel empezó a llorar frente al río Quebar? Se quebró ahí. ¿Por qué? Sobre esta tierra oprimía y robaba, el afligido y necesitado hacía violencia y el extranjero oprimía contra derecho. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Supuestamente cuando sube un hijo de Dios, cambia, se olvida. El Hijo de Dios a veces se cambia, porque dice la palabra de Dios que dale poder al hombre y conocerá lo que hay ¿dónde? En su corazón. Si en la iglesia deberíamos adorar, alabar, era el primer diezmador, ofrendador, el primero que ayudaba, que hacía la vigilia, ahora está en la política, subió, ¿verdad? Diputado, senador, presidente del Congreso y ahora para ser presidente de la República, pero vos le saludás y ni la hora te da. Y vos estuviste postrada con él, con ella, ahí orando en la salita ahí de vigilia, estuviste ahí orando, inclusive te dijo, orá por mí, oraste. Tengo experiencia, por eso. Pero se olvidó. Sí, así mismo. Dios aborrece eso. Así Dios aborrece eso en el corazón de los hijos y las hijas de Dios que suben
el Señor de autoridad. No puede él olvidarse, porque Dios no se olvida de nada. Y si vos sos hijo, hija de Dios, vos procedes del Padre Celestial, que no se olvida de nada. Entonces no te olvides de quién te dio de la mano. No te olvides de quién te ayudó. No te olvides de quién te sacó de esa situación, porque Dios no se va a olvidar. Porque dice la palabra de Dios que el que presta al pobre, ¿a quién le presta? A Dios. Y Él mismo le dará el pago en su tiempo. Dios mismo le devuelve. Pastor, yo por ejemplo oré por esa gente que fueron así, para que estas elecciones municipales, por ejemplo, oré a que no entren. Así no entraron, yo oré. ¿Se dan cuenta? Ustedes Porque alguna vez... tampoco le sirvió al pueblo, tampoco le sirvió. Tampoco le sirvió. El hijo y la hija de Dios, número uno, intercesor, que cuida la comunión con Dios, que conoce la palabra, que obedece la palabra. Fíjese, le voy a dar un ejemplo práctico, sin arrogancia, sin orgullo, sin altivez, para que usted vaya comprendiendo. ¿Qué sucede? ¿Alguna vez usted dejó un plato con comida en su cocina y al día siguiente decidió lavar? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué aparecieron? Hormigas. Y usted ve la hormiga que viene en su plato, ¿verdad? Se ve tranquila la hormiga que va, ¿verdad? Y usted le sigue en su jardín, inclusive pasa por el vecino, ¿verdad? Se va la hormiguita, ellas están así, la hormiga, ¿verdad? Bien un ejército, ¿verdad? Bien organizado, ¿verdad? Perfecto. Pero ¿qué pasa a usted? Usted decide que termine la fiesta de las hormigas, ¿sí o no? ¿Y qué hace? Agua caliente le derrama, ¿sí o no? Agua caliente. Es lo mismo cuando un intercesor tiene intimidad con Dios, conoce la palabra y obedece la palabra. Cuando usted ora, esa hormiguita es el mundo, esa hormiguita es el mundo secular, esas hormiguitas son todos esos políticos. Usted, su oración puede truncar, puede mover, puede cortar los propósitos mundanos sin Dios. Porque Dios no le va a escuchar a él, a vos te va a escuchar. Así que usted como intercesor tiene que saber que Dios está de parte de usted. De parte de usted. Amén. Bueno, entonces, hay muchos que se declaran apóstoles, profetas de Dios sin establecer ningún fundamento para la iglesia del Señor. Fíjense, fundamento. El intercesor tiene que tener un fundamento y una sustancia. Esto es un tema para aprender. ¿Qué es un fundamento? Acuérdense, ¿qué hizo Abraham? Salió de su tierra, de su parentela, ¿y a quién le creyó? A Dios. Y su fe le fue contada por justicia, dice la palabra de Dios. Entonces, decime una cosa en esta mañana. ¿Qué fundamento tenés de Dios? O en otras palabras, ¿qué cimiento tenés de Dios? ¿Qué hay de Dios en ti? El intercesor tiene que tener algo. ¿Cuánto tiene testimonio? Ese es el fundamento. El intercesor tiene que tener un testimonio con Dios. Ahora, ¿usted se acuerda del testimonio? ¿Usted se acuerda de lo que hizo Dios en su vida? ¿Usted se acuerda de algo? ¿Sí o no? ¿O no ha hecho Dios nada en su vida? Sea sincero también. Hizo. Usted tiene que saber bien, esto hizo Dios conmigo. Hay muchos ejemplos. Cambió un carácter, cambió una situación, cambió una emoción, cambió un mal pensamiento, me sanó, me liberó, cosas así. Un fundamento, un testimonio. Ahora, ese fundamento tiene que traer una sustancia. La sustancia que es el resultado. ¿Qué hizo Abraham cuando tenía que hacer un sacrificio a Jehová? ¿A quién le llevó? A su hijo Isaac. ¿Hubo un momento en la vida de usted que estuvo a prueba su fe, sí o no? ¿Usted superó esa prueba, sí o no? ¿Está todavía a prueba de fe, sí o no? Pues entonces usted está caminando todavía con su Isaac al monte de la provisión. ¿Me están entendiendo? Y los que ya llegaron con su Isaac, ¿qué pasó en el momento cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo? Detente, le dijo.
y le proveyó un carnero, una ofrenda. ¿Me están entendiendo? El intercesor tiene que tener esos momentos. Si usted ya tuvo fundamento, va a tener resultado. La sustancia es resultado. Nosotros, ¿cuántas veces hemos pasado por pruebas y se va uno perfeccionando las pruebas? Dios está trabajando para que seas un intercesor. ¿Cuántos están en prueba? ¿Todos estamos en prueba? Dios te está llevando al camino de Abraham hacia el monte de la provisión. ¿Me están entendiendo? No vas a poder retroceder, quiero decirte en esta mañana. En el momento que decidas retroceder, Dios te va a empujar. Te vas a ir hacia atrás, Dios te va a empujar. No vas a querer orar, Dios te va a poner en una circunstancia difícil para que vuelvas a la iglesia y empieces a orar. No vas a interceder, el Espíritu Santo te va a motivar a orar por los demás. No hay escapatoria. ¿Y por qué uno rechaza todas estas cosas? No rechaces estas cosas, porque Dios quiere verte en sus cosas. Cuando Dios te ve en sus cosas, Él empieza a preocuparse de las tuyas. Él quiere llevarte a otras cosas, a otras dimensiones, a otro momento, para que te olvides. Ahora, en esta mañana, vas a repetir conmigo, en esta mañana voy a soltar todo impedimento humano en el nombre de Jesús. Cuando nosotros soltamos todas esas cosas, ¿qué sucede? Dios empieza a agarrar nuestros problemas, nuestras dificultades. Metete en las cosas de Dios, metete en la intercesión, metete en complementos, elementos positivos que habla la palabra de Dios, y tu vida va a ser transformada para el bien. Amén. Entonces, qué interesante saber que hay que poner fundamento en nuestra vida con Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo para Dios? ¿Qué es lo que haces para Dios? Ganas almas, nosotros que ganan almas. Se preparan en el hospital, se van para orar. Nadie sabe eso. El intercesor no publica su vida con Dios. Él ahí en lo secreto, en lo íntimo hace, ayuna, ora, habla con Dios y se va al hospital. Nadie sabe. Se va y ora y gana almas, sana enfermos. Calladito está ahí, calladito. Está estableciendo un fundamento. Ya en cualquier momento, ella sabe, el intercesor sabe que cuando más fundamento hay, ya la victoria se viene. Ya Dios empieza a mover la mano. Ya vas a recibir la mano de Dios sobre tu vida. Pero hace algo, pone un fundamento, trae un alma, orar por las personas, lee la palabra, enseñar a Jesús. Hace algo en las cosas de Dios. Amén. Eso hace el intercesor. Qué interesante saber. Cuán distante de los verdaderos apóstoles y profetas, porque hoy en día tenemos una gama de diversidad de pastores, líderes, profetas en todas las redes. Ahora, yo quiero decirle lo siguiente: cuidado con las redes, cuidado con eso. Cuidado con la trampa de Satanás, con el engaño de él. Porque saben una cosa, nosotros tenemos drogas dentro, naturales, la adrenalina y la dopamina, que son estimulantes, que Dios puso ahí para estimularnos. Ahora, cuando usted está enfrente de una red, usted ve ahí tecnológicamente, no es algo natural. No es algo natural. Es un sustituto. Y Dios sabe que usted está poniendo sustitutos de su presencia delante de usted. Usted busque lo real, lo que es genuino. Porque tan solo la palabra de Dios dice algo verdadero. Jesús rompe toda estructura con las redes. ¿Cuál es? Lo que dijo Jesús: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de vosotros. Qué interesante lo que dice Jesús. Rompe toda estructura. Él desbarató todo sistema. Dice también aquí que el pueblo que justifica sus males en el mal ejemplo de sus propios modelos, un pueblo sin identidad propia, que no piensa, que no reflexiona sobre esos errores y sigue la corriente de este mundo, automáticamente su fin es una perdición. No va a haber bienestar en su casa, en su familia, en su vida. Ahora,
¿Están siguiendo? ¿Están entendiendo lo que es la intercesión? A ver, la intercesión es orar por otros, y orar es hablar con Dios. Ahora, ¿por qué se puede interceder? ¿Cuáles son los motivos de intercesión? Vamos a avanzar un poquito más y vamos a salirnos ya de lo que es el río Quebar. Vamos a salir ya de lo que es el río Quebar. ¿Qué significa eso? Vamos a salir ya de nuestro lamento, de nuestra angustia, de nuestro dolor, de la falta de perdón sobre nosotros mismos. Ese es el río Quebar, ahí donde lloró Ezequiel y donde fue consolado por la mano poderosa de Dios. En esta mañana Dios te está consolando, Dios está levantando tu vida, tienes que creer. Ahora, ¿cuáles son los motivos de intercesión? Primero, a ver, por los perdidos. Pero pastor, yo no estoy perdido, me dijo una vez. ¿Cómo me voy a orar por los perdidos si yo me puedo encontrar? Yo me ando perdido, perdida. ¿Cómo voy a orar por los perdidos? A esta persona le falta sanidad todavía en su corazón, está todavía quebrada, está todavía en el río Quebar, está todavía ahí en el río Quebar. Ahora, orar por los perdidos. Hay gente que no puede orar, o hijo o hija de Dios que no puede orar por los perdidos. ¿Por qué no puede orar? Porque le falta amor de parte de Dios. El perdido, usted sabe la condición del perdido y la perdida, como dice en su nombre, ya está perdido. Ya está perdida ella. ¿Cuántas veces? Ella ya está perdida. Qué palabra fuerte, ¿verdad? Que anula toda posibilidad de ser encontrado o encontrada. Perdida. Y anda, ¿por dónde anda fulano? Anda perdido por ahí. Anda perdida por ahí. Dios mío. Y dice que a los perdidos Dios le rescata. A los perdidos Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Al revés, totalmente piensa que nosotros. Bueno, entonces vamos a empezar a orar por los perdidos. Vamos a ir a Génesis capítulo 18, versículo 22. Hay un ejemplo. ¿Cómo es posible que un hombre que fue bendecido por Dios y que le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, que cuyos padres eran idólatras y hacían imágenes de ídolos y vendían en las plazas, de ahí Dios escogió un varón para que sea padre de multitudes, padre de la fe, me refiero a Abraham? Qué interesante saber cómo Dios está operando en este momento. Dice aquí que había una ciudad que se llamaba Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. El rey de Gomorra y el rey de Sodoma. Dice aquí, se apartaron de allí varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Bueno, estaba delante de Jehová. Este tema de la caída del hombre en el Edén no fue algo así rápido, sino que fue progresivo. Poco a poco Dios fue ordenando después las cosas y estableciendo 3 cielos. Cuando usted ve en la palabra de Dios que dice los profetas, vive Jehová en cuya presencia estoy. Dice que aquí Abraham estaba en la presencia de Jehová todavía. Qué interesante saber que Dios estaba en ese momento. Literalmente, no estamos hablando místicamente ni simbólicamente, pero la palabra de Dios dice que aquí Abraham dice que aún estaba delante de ¿quién? De Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Qué interesante saber que en estos días se estaba celebrando la fiesta del Halloween y había una participación de 1.500 jóvenes. 1.500 jóvenes en una fiesta pagana. Y uno ve la iglesia y ve 10, 15, 20 jóvenes. ¿Estamos no tan perdidos los que fueron a la fiesta esta? Sí. Acá. Aquí fue en Asunción. Porque esto viene de los Estados Unidos. Esto viene del otro, viene de las tinieblas, viene de todo lo
costado, es algo que no es de Dios. Hace varios años que yo, inclusive ese 31 ya se disfrazan también por la calle. Se Acá en disfrazan. Asunción. Y no solamente el 31, sino que también andan disfrazados y disfrazadas también a cualquier hora y fecha del día. Hoy esta mañana cuando salimos con mi esposa, estábamos viendo salir con el auto y iba a cerrar el auto. Digo, mira, ahí está viendo una vampira. Pero venía de la fiesta de Halloween. Así una mujer alta, una vecina, ¿no? Así todo con su vampiro. Dios mío, no puede ser. Hasta este punto. Y dice que en esa fiesta había niños. Menores. Le dije una vez a mi nieta le vistió su mamá así y le llamé. Parece un juego. Ese es un motivo de orar por los perdidos, ¿me están entendiendo? De esos 1500, como estaba diciendo Abraham, quizás haya 50 en Sodoma y Gomorra que iban a ser salvos. Quizás de esos 1500, por lo menos el 10%, Padre, sálvanos, Señor. Que vean, Señor, Dios mío, lo que están haciendo. Quebranta a sus padres que son responsables. Señor, interviene, perdón por sus pecados. Usted empieza a orar por él y va a ver el resultado, la sustancia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso sabe por qué se intervino. Porque alguien estuvo orando. Algún intercesor, intercesora, algún familiar, una familiar ahí, una tía, una abuela, alguien que estaba viendo a su sobrino, a su nieto ahí, cuando estaba orando y se intervino. ¿Me está entendiendo? Dios usa también a las autoridades. Dios usa a las autoridades, así que usted puede orar por las autoridades. Por eso dice la palabra que oremos por las autoridades. Amén. Entonces, dice aquí también, otro motivo es para suplicar misericordia y perdón de Dios por los pecados de una nación. ¿Cuántos oran por el Paraguay, por nuestra nación, para que no se aparte de Dios la misericordia, el perdón de Dios? Porque si se aparta la misericordia de una nación, Dios nos libre lo que va a venir. Si no hay perdón, si no hay oración, si no hay intercesión, Dios me libre lo que venga sobre Paraguay, que muchas veces ya vino la destrucción. ¿Qué cosa? Vamos a Nehemías 1, 3, 4. Todos estos hombres, Abraham, Nehemías, Esdras, ellos tuvieron fundamento y sustancia. Ellos tuvieron una prueba de fe, pasaron esa prueba y tuvieron el resultado. Por eso Dios le habla a nosotros por medio de la palabra de Dios y nombra a Nehemías capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice así, Nehemías capítulo 1, versículo 3 al 4. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El intercesor muchas veces entra en un duelo. ¿A cuánto ya se le murió un familiar? Mi mamá le murió. Es como que no podés hablar con nadie, ¿sí o no? Toda mi hermana. Vos estás calladito, calladita. Te sale la palabra. Sabés todo lo que está pasando alrededor tuyo, no hay problema en eso. Sabés de ver al pariente que viene, sabés todo eso, pero hay un silencio ahí. Como que por ahora no quiero hablar. Así es el duelo. A veces dura una semana, 15 días, un mes, a veces un año, 2 años, a veces 7 años puede durar un duelo. Cuando es un ser muy querido, años también puede durar, claro que sí, porque hay un proceso ahí adentro. Entonces, así también el intercesor en un momento dado está en duelo, dice. Nadie le comprende, nadie le entiende al intercesor. Él está en duelo, se está doliendo por algo. Está intercediendo por dentro, a Dios le está pidiendo algo, está calladito, está calladita, está ahí en dolor, está en duelo. El intercesor también entra a veces en esos tiempos. No quiere comer, no quiere mucha gente, quiere estar ahí. Intercesor. Necesita apartarse, estar calladito y calladita porque hay un problema grave, hay un conflicto muy grave que tiene que resolver Dios. Y está esperando, está callado, está callada hasta que Dios hable. Y ahí se pone el intercesor, la intercesora está callada, está ahí en silencio.
Es interesante saber eso. Así también Nehemías estaba. Nehemías 1:6 dice que ahí vio toda la muralla de Jerusalén destruida. Totalmente. Ni a veces nos damos cuenta que nuestra vida está totalmente destruida. Y uno mira a los demás y a veces se compara. Y los demás tienen esto, los demás aquello, los demás aquello. Y uno se mira y se ve que todo está destruido. ¿A cuánto le pasó eso? No tengo nada. Me quedé sin nada. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? ¿Qué vas a hacer como hijo, como hija de Dios en ese momento? Ya no tengo nada. Pero ahora yo le tengo a Dios. Y Dios tiene todo. Amén. Dios tiene todo. Y lo que para vos era todo, para Dios no fue nada. Y lo que Dios tiene para vos, que es todo, eso sí va a valer. Eso sí va a perdurar. Porque lo que viene de Dios, perdura. Amén. No trae dolor, no trae tristeza, no trae problemas. Dios es fiel y sabe hacer y sabe decirle a sus hijas y sus hijos. Lo que Dios trae nunca va a traer tristeza, nunca va a traer problemas. Va a ser perfecto. Dios hace las cosas perfectas. Para que no estemos afligidos, estemos afligidas, estemos preocupados. Pero en esta mañana tienes que decidirte salirte de esa preocupación. No vayas a pensar que Dios va a sacar eso. Uno tiene que decidir, en esta mañana yo decido salir de este quebranto, salir de esta preocupación y voy a entrar en las cosas nuevas de Dios. Voy a meterme en las cosas de Dios. Tenemos que hacer muchas veces nuestra parte también. Ese es para el intercesor también. Entonces, suplicar por misericordia y perdón de Dios por los pecados de la nación. Orar, número 3, por nuestros pastores y líderes. ¿Saben por qué? Estamos hablando al principio. Estos hombres, estas mujeres que son siervos y siervas de Dios, no es porque así nomás Dios se la con. Ahora vas a dejar de ser político y vas a ser ahora siervo de Dios. No es Dios así. Algo sucedió, pasaron por valle de sombra, de muerte, pasaron por pruebas, pasaron por circunstancias, pasaron por cosas, ¿verdad? Ayudados por Dios también, para que ellos sean instrumentos de Dios y puedan ser canal de algo positivo para tu vida. Dios hace eso también, pero no es como se dice soplar botellas, así, ya está. Es un proceso. Orar por ellos, ¿por qué? Porque son los más atacados. Ahora, si vos pensabas como hijo, como hija de Dios, que a vos nomás parece que el diablo conmigo no hace todo. A mí nomás me persigue, a mí nomás me ataca, a mí nomás me hace pecar. ¿Me entiendas? No creas. Nosotros, si vos estás recibiendo eso, nosotros 3 veces más recibimos lo que estamos a este lado. 3 veces más. Más todavía para decaer, más todavía para tropezarse, más todavía para la parte económica también, para no creer, más todavía en todo. Es impresionante cómo viene el ataque. Si eres intercesor y intercesora, vas a conocer eso. Por eso dice Romanos 15:30: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, que por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Eso decía el apóstol Pablo. Y también Mateo 26, 36, 38 dice: entonces llegó Jesús con ellos en el lugar que se llamaba Getsemaní. Acuérdense cuando Jesús le pidió a sus discípulos que orasen. ¿Cuántos pueden orar 10 minutos? 15 minutos. ¿Media hora? Esa ya otra cosa, pastor. Media hora de Cuba. Porque tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer aquello, ¿verdad? 1 hora. Ay, porque me está pidiendo, pastor, una hora. Esa es 1 hora que yo puedo hacer todas las cosas que tenía que hacer en 1 hora. 2 horas, mucho menos 2 horas. Pero, ¿qué es lo más importante? Ahí tiene que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Saben qué una cosa? ¿Dónde está la solución de tu problema? ¿Cuántos tienen problemas?
junto a aquel que va a solucionar tu problema o procurar vos solucionar tus propios problemas? Ir con aquel que tiene la solución a tu problema. Ahora, usted piensa que el problema se resuelve rápido, por eso dice su nombre que es problema. En matemática es difícil resolver rápido un problema. A veces nosotros, nuestra mente, nuestra vida es un problema, es un problemón grande. Entonces, con 15 minutos mi problema no se va a solucionar. Con media hora tampoco, necesito más tiempo con Dios. A veces usted está en el semáforo, en el súper, se encuentra con un amigo, una amiga. ¿Qué usted se va a hacer en el súper? ¿A comprar alimento o a hablar? A chumear. Usted ya 1 hora estuvo hablando con alguien en el supermercado y no compró ni una naranja, ni una leche. Y fíjese que usted qué puede hacer. Por lo menos dedíquese. Piense lo siguiente: yo voy a ahorrar, voy a saludar a mi amiga, pero acá voy a ahorrar, voy a estar más tiempo con Dios. Cuanto más tiempo pase con Dios, más rápido viene la solución a tu problema. Cuando más tiempo estás en las cosas de Dios, viene más rápido la solución a tu problema. ¿Qué es lo que el diablo no quiere que sepas? Esto que te estoy diciendo hoy. Así que a partir de hoy vamos a agendarnos. Espíritu Santo, ayúdame a ordenar mi vida. Ay, Señor, eso es lo que yo necesito, que me ordene mi vida. Ordenar no tu vida, no mi vida luego. No, ordenar, Señor, por favor, la casa, que no me ese, que no me mire ese, que no me llame ese, que Entonces uno ordena su vida, empieza a orar. Ay, yo vengo a hacer acá. Entonces, voy a orar. ¿Qué ora? A ver, dice la palabra de Dios que el salmista David tenía algo de eso. ¿Qué hacía el salmista? A la mañana temprano decía lo siguiente. También eso me cuenta. ¿Qué decía el salmista? Madrugaré en buscar a Jehová, entre tanto que amanezca o aparezca el alba, porque hay juicios tuyos en la tierra. Yo estoy en esos juicios también. Entonces tengo que madrugar. Y si no puedo madrugar, dice que el que de mañana, en el libro de Job, de mañana si buscares a Jehová, dice, si el que le busca a Dios a la mañana, usted puede orar a la mañana, dice que su justicia va a ser más claro que el sol del mediodía si uno busca a Dios. Qué interesante saber eso, a la mañana. El salmista David sabía eso, buscaba a la mañana a Dios y luego, ¿qué hora? A la tardecita. Ahí cuando todos ya están llegando de su trabajo, a la tardecita, en ese atardecer. Para los judíos el día comienza a la tardecita. Para nosotros termina y para ellos comienza el día a la tardecita. Entonces, a la mañana y a la tardecita. Estoy hablando de los intercesores. Intercesión. Entonces, qué interesante saber, como hijo, como hija de Dios, que tengo este ministerio que me va a traer bendición, me va a traer solución. Dios se va a encargar. Ay, eso es lo que yo necesito, que Dios se encargue de mi problema. Bueno, entonces, orar por nuestros pastores, nuestros líderes. Número 4, orar por nuestros líderes políticos. A ver, cada uno tenemos. Sí, acá dice que podemos tener líderes políticos. A ver, yo tengo mi líder político, yo oro por él. Yo oro por él, Señor, no me conoce, pero Señor, está orando por él, por fulano, por mengano. Ore. Usted no es este mundo. Usted quiere el bien de los demás. Y usted empieza a orar ahí donde uno se muere, así, a su yo. Y usted empieza a orar por él. Hay que orar por esos líderes políticos gobernantes. Por ejemplo, nosotros estamos orando para que aquel que tenía ese cinto no gane. Aquel que le quería poner a todos ahí en la plaza Uruguaya y fusilarle. ¿Se acuerdan? Aquel que derramaba agua por la cara de la gente. Pero Señor, esto no puede ser. No con la violencia.
Impresionante era. Para no dar nombre. El que trabajaba agua por la cara. El que sacaba su cinto que le iba a cargar a todos los corruptos, que le iba a poner, le iba a fusilar ahí en la plaza cada uno. ¿Qué pasó? Así chiquitito todo su, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que algo está pasando, Dios está obrando. Usted tiene que creer que Dios también obra en ese nivel, ¿me está entendiendo? Empieza a orar. Aparte, si usted es un hijo de Dios político, usted necesita ser intercesor. Le doy esa clave. Si usted es un empresario, un comerciante, hijo de Dios, necesita ser intercesor, sí o sí. ¿O cómo le va a ir a los clientes? Si usted no ora, usted tiene que orar. ¿Cómo el Señor no va a limpiar su empresa si usted no es intercesor? Usted empiece a orar. No le estoy hablando de cosas así, de materiales, le estoy hablando de la mano poderosa de Dios a favor de sus hijos, hijas. En el nombre de Jesús. Usted quiere vender algo, su propiedad, su terreno, pida al Señor. Él es el dueño de todas esas cosas. Él es el dueño. Usted quiere algo, pídale a Él. Él es el dueño de todas esas cosas. Amén. Qué interesante, ¿sabes? Bueno, por nuestros líderes, 5, para expresar nuestro amor por los demás. ¿Usted a quién no le ama? No le ama. El sentimiento y amor. la El sentimiento es un lugar donde se deposita el amor. Los sentimientos es el vehículo por el cual se demuestra el amor. Porque a veces Uno yo siente. tengo resentimiento de esa persona. Que no te hace daño. Ay, que me está haciendo daño. Y yo te digo más porque sí que tengo. Porque me está haciendo daño. Sí, yo también. ¿Y qué hago? Trabajo con eso. ¿Cómo hago? Tiene que salir por medio de la oración, por medio de la intercesión. Por eso le está diciendo 15, media hora. No es suficiente. Todavía está el dolor, Señor. Todavía está este resentimiento. Todavía está esto. Sigue orando hasta romperse. Pastor, yo tengo una pregunta. Yo oro 10 minutos y después ya me aburro. Y me aburro y trato de concentrarme, pero yo no tengo yo no logro ese equilibrio, ese ejercicio de poder estar más tiempo. Y después canto y después no, enseguida yo me aburro otra vez. Y entonces, ¿cuál sería la técnica carnal que nos enfoquen para poder, aunque sea estar media hora verdaderamente? Yo creo que así como envío un correo electrónico así de rápido también oro, pero no tengo ese de estarme quieta ahí, ese para mí es misión imposible. Es así. Para muchos es así. A veces empezamos a orar y empezamos a bostezar, ¿sí o no? Empezamos a orar y nos acordamos de que tenemos que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Ya a quien le odiamos ya ahí. Ahora ya me viene la cara de fulano, de engaño, de engañita, de cosita, de la vecina, me viene todas esas cosas. Ahora, perfecto. Puede venir todo lo que usted diga, todo lo que usted quiera y todo lo que no quiera, venga, perfecto. Pero dice la palabra de Dios que dice que si uno está en aflicción, debe hacer oración. La oración se hace, no se siente para hacer. Se hace. A ver, para construir una casa, no está la arquitecta mía, pero para construir una casa, ¿qué se hace? ¿Se limpia primero qué? El terreno. Bueno, se compra la propiedad, se compra, pero se adquiere primero eso. Hasta ahí estamos todos. Primero ya tenemos una identidad adquirida. Ya somos hijos de Dios. Ya se pagó un precio. Ya estamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la oración. Si mi cuerpo está pensando en otra cosa, estoy bostezando, 10 minutos me aburro, vos. Pero eso no te anula lo que dice la palabra de Dios, que hay que hacer oración. Entonces, así como hacemos programas, hacemos cosas, tenemos que hacer la oración. Está diciendo la pastora, leer la palabra. Eso es un complemento para hacer la oración. Otro, pedirle al Espíritu Santo que te ayude. Estoy aburrida, Espíritu Santo, estoy aburrido, estoy bostezando. Espíritu Santo, dale oportunidad al Espíritu Santo
para que empiece a operar en vos y te despierte. Si verdaderamente ese sentido está dentro de nuestro corazón, el Espíritu Santo va a orar. El Espíritu Santo no va a venir a ayudarte si es que no hay un interés genuino. Pero si hay interés genuino y lo otro se manifiesta, como está diciendo la hermana también aquí, todo va a perecer, todo va a ser quemado por el fuego del Espíritu Santo, tu aburrimiento, tu carne, tu bostezo. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que decidirse. Hay situaciones límite cuando uno también pasa por pruebas así extremas. Me ha sucedido a mí, yo me bloqueo, no me nace ni digo, me meto oración, me quedo así como, y entra así por varios meses. Y he consultado así con varios líderes y me dice, y nada, decirle al Señor que Él entiende tu silencio. No, bloqueo espiritual. Bueno, estábamos hablando de cosas de la carne. Sí, estamos hablando de cosas de la carne, que una hermana, son cosas de la carne. Pero hay cosas espirituales. Hay espíritus malignos también que atacan al momento de orar. Hasta ahora me sucede eso. Al momento de orar hay espíritus malignos que atacan. Esos espíritus malignos vienen. ¿Saben qué? Una cosa yo les quiero decir. El espíritu maligno en el mundo espiritual vive atormentado. El espíritu maligno tiene que entrar en el cuerpo de un humano para tener paz. Ellos tormentos tienen en el mundo espiritual y ellos buscan. Yo también siento que como la hermana habla, que yo en mi mente estoy clamando a Dios, pero mi boca no puede decir una palabra y no digo, me quedo callado. Entonces, yo no sé si eso también me entra como oración, pero mi mente sí está queriendo recibir, pero mi boca no puede decir ni una sola palabra. Tu parte externa, el problema es. Acuérdense, ¿qué dice el doctor? Vamos a ver el diagnóstico, vamos a ver la raíz. Vamos a ver la raíz, dónde sucedió el golpe. ¿Qué afectó? Cuando el golpe que trajo el pecado fue en el espíritu se tiene que sanar. Cuando el golpe fue en la emoción, el pecado en la emoción se tiene que sanar. Cuando el pecado entró por el cuerpo, en el cuerpo está el problema. Cuando entró por los pensamientos, en el pensamiento se tiene que tratar. Por eso muchas veces cuesta exteriorizar. Internamente sí, no hay inconveniente. Internamente se puede hacer todo, pero afuera es el problema. Bueno, quiere decir que es la parte externa. Hay algo que hay que cambiar. Hay algo que hay que dar vuelta. Hay algo que pedirle a Dios que cambie. Porque dice la palabra de Él, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Uno tiene que creer. El bloqueo muchas veces sucede, es un espíritu. El bloqueo es un espíritu que viene con autoridad legal porque se le dio autoridad legal. Por ejemplo, uno de los ejemplos, cuando un niño está creciendo, usted no le puede llamar inútil a un niño, porque va a ser inútil, va a creer eso, y del mundo espiritual va a venir el espíritu maligno y le va a hacer inútil. El espíritu inútil va a venir. ¿Por qué muchas veces se bloquea uno? ¿Por qué uno a veces se bloquea? Me bloqueo. Porque fue muy fuerte el impacto. El dolor fue muy fuerte, hermano. Fue que le choquea y la anula. Entonces, ¿cómo trata Dios eso? ¿Cómo trata Dios? A partir de la confesión, por eso 5 minutos, 15 minutos. Lo primero que hay que hacer es no aceptar ese bloqueo. Rechazo este bloqueo. Renuncio a este bloqueo. Reprendo este bloqueo. Y use la autoridad del nombre de Jesús en el mundo espiritual. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Rechazo este bloqueo. Yo no acepto en mi vida. A lo mejor hoy yo no acepto que mi carne no glorifique a Dios, que mi boca no habla a Dios. Yo no acepto eso porque fui creada por Dios. Mi boca publicará su alabanza, dice. Hablaré no moriré sino viviré para contar las maravillas de Dios por medio de la boca. ¿Me está entendiendo? Mi lengua va a hablar las cosas de Dios. Yo rechazo eso.
Usted cuando empiece a darle orden a su cuerpo, a su mente, a su espíritu, algo va a revertirse. Dios le va a ayudar. Algo se va a revertir ahí. Cuando uno dice, me voy a enfermar, ¿qué sucede? Se enferma. No me va a salir bien las cosas. No le va a salir bien. No voy a cobrar este mes. No vas a cobrar. Entonces, a partir de hoy, al revés, usted empiece a hablar, porque la palabra, vamos a decir todo juntos, la palabra tiene poder. Y el intercesor tiene que saber que su palabra tiene poder. Entonces, si usted obedece a Dios, guarda la intimidad con Dios, conoce la palabra de Dios, usted empieza a trabajar sobre su vida, sobre sus debilidades, ponga fortaleza en sus debilidades. Ponga fe donde no hay, donde no se cree. Ponga actividad. Ahora, ¿qué es? Si uno no puede orar, si uno no puede hablar, puede leer los salmos. Cuando usted lee el salmo, usted está orando también. Porque dice la palabra, dice la escritura que toda ella fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces usted lee esta Biblia, la Biblia que usted tiene, la palabra de Dios. Vamos a levantar todos juntos la Biblia. Esta Biblia, vamos a decir todos juntos, es la voz de Dios y fue inspirada por Él. Entonces usted cuando está en esos tiempos que no puede ni pronunciar ni está con usted agarra y lee la palabra de Dios en voz alta, porque Satanás escucha. Satanás escucha. Sí, para volver a la oración. Sí. Hay veces también que uno, al orar no puede expresar todo lo que tiene acá, lo que tiene acá, cuesta. No poder pronunciar. Entonces, no sé si sirve que por dentro sepa todo lo que quieres decir, pero no te sale la palabra. Sí. No te sale, como te dice, vamos a poner el tiempo en la oración, Sí. 10 minutos, 15 minutos, ¿verdad? Y es mucho para hablar. Sí. Hablar, que salgan todas las palabras, ¿verdad? Pero acá, en tu corazón y en tu cabeza, vos tienes todo, ¿verdad? Y estás pensando, diciendo y queriendo. Sí. O yo no sé si eso sirve. La verdad que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que sacar, hablar con Dios, hablar con Él. ¿Cómo? ¿Por qué me cierro? Porque estamos hablando de la intercesión, pero también porque hay intercesores que no pueden también hablar todo. Se puede ser por ciertas experiencias que pasaron en su vida con un padre de familia, madre o alguien que tuvo una autoridad que le bloqueó. Por ejemplo, hay gente que no tenía paciencia por vos. Y hablaste rápido y decime todo lo que ella me dice, tu papá, tu mamá. Te dejó ahí. Entonces uno creció así. Puede ser por trastornos o traumas del pasado por el cual no podemos exteriorizar todo a Dios. Ahora, tenemos que entender y trabajar con eso, de que Dios es real. Para empezar, es una persona y es real. La oración es válido lo que ella dice, porque Dios mira el corazón. Dios ya lee, ella ora, pero ella no se puede expresar por largo tiempo. Si bien el Señor escucha porque es su corazón amado. Correcto. Ahora, estamos hablando de la intercesión, cuando ya es más fuerte, ¿verdad? Pero también está correcto. Lo Sí, siguiente, porque tenés que trabajar en eso. sería completo. Claro, porque Está sucediendo eso, pero no está todo completo. Sí. A mí me preocupa que yo no voy a poder pasar la intercesión porque ni siquiera puedo yo misma todavía poder, y psicológicamente dice que nosotros también al hablar nuestro inconsciente escucha información y cambian las cosas. Por eso seguramente que es bueno proclamar en voz alta. Cuando hay muchas técnicas que dicen yo puedo, es para que escuche tu inconsciente y él reconozca y vos empieces a actuar. Acabo de sentir eso de parte de Dios, que si yo no logro proclamar, nunca va a escuchar mi otra parte para que yo actúe de acuerdo a lo que yo estoy diciendo. Mi pensamiento quiere ser bueno, mi carne no. Y mientras que no logre saltar en mi boca, como no lo estoy logrando hace años,
no voy a poder pasar. Hay ejercicio. Esa situación que vos estás viendo es como aquellos hebreos que estaban en la tierra de Egipto, esclavos por 400 años, pero Dios en su misericordia envió un libertador. ¿Están entendiendo? Jesús es el libertador. Y fíjense los hebreos cuando empezaron a ver el brazo de Dios en el desierto. Ahí dice que ellos gritaban y dijeron todo lo que tenían que decir por el poder de Dios. Era impresionante, no podían ni callar. Fue algo tremendo. Ahora, eso sí es cierto. O sea, nosotros no solamente somos lo que vemos, vamos a decir todo juntos, nosotros somos solamente lo que nos vemos. ¿Por qué le digo? Porque el hombre es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. El hombre espiritual sin Cristo vive aprisionado y muerto. ¿Me están entendiendo? Cuando viene Cristo, el hombre espiritual que está adentro vuelve a la vida, resucita. Y es el que está hablando. Ahora, ¿de qué se alimenta el hombre espiritual? De la palabra de Dios. ¿Por qué es importante que el hombre espiritual, que está cerca de tu subconsciente, el hombre espiritual está cerca ahí de tu subconsciente, allá adentro, cerca del alma, ahí está el hombre espiritual? Y cuando conscientemente nosotros, ¿qué hacemos? Leemos la palabra de Dios, proclamamos y declaramos, algo tiene que suceder. Se está alimentando el hombre interno, el espiritual. Y cuando nosotros hablamos cosas positivas sobre nosotros, bendiciones, hay tanto poder de transformar patrones de conductas errados. ¿Y cómo se transforma? A lo que dice la palabra de Dios. Por eso, el que roba ya no roba más. El que miente ya no miente más. Hay un cambio, hay una transformación. Por eso hay que hablar la palabra de Dios y darle tiempo al Espíritu Santo. Deben darle tiempo al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esto es para ir a más. Pero ya en honor al tiempo vamos a ir ya cerrando. En el nombre de Jesús. Por medio de la intercesión, Dios promete sanar la tierra. Promete su presencia continua en medio de sus hijos. En medio de tu generación, su presencia continua. Qué interesante. Dios tiene pacto con los intercesores. Dios no le va a dejar más hacia la intercesión. Él va a estar constantemente. Entonces, la presencia de Dios siempre estará presente en su casa de oración. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, 20. Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo pienso que a mí me costó mucho. No veas así. Los 5 minutos ya oraba o bostezaba y me dormía. Y cuando me mostraba, la cabeza pesaba, se me trancaba toda la nariz. Pero seguí intentando, la persistencia. Yo tengo que llegar, no puede ser. Acá dice la promesa que puedo recibir el don del Espíritu Santo. Acá dice la promesa que puedo hablar. Yo quería hablar en otras lenguas, quería experimentar lo que es hablar misterio con Dios. Me atrajo el Señor. Yo tengo que tener pasión, tengo que darme oportunidad, así como usted insista, sea perseverante. Ahí no pude orar, voy a intentar otra vez. Carmen, quédate quieto, voy a intentar otra vez. Voy a orar otra vez. Voy a buscar a Dios otra vez. No me voy a quedar en esto. Bloqueo fuera en nombre de Jesús. Voy a orar. Así está. Él sabe esto de mi mente. En el nombre de Jesús. Yo voy a ofrendar, voy a diezmar. Yo quiero esa ventana de los cielos, que se abra esa compuerta de bendición. Voy a entrar en una línea de obediencia. Yo quiero ver la mano de Dios. Yo tengo hambre de ti, Señor. Así andaba. Así mis zapatos ya tenían todo agujero. Llegaba tarde a mi oficina, me bañaba en los baños públicos, y no tenía desodorante. Andaba así, creyendo. Me entraba 2.200 granillas más, me entraba 5.500 granillas más, me entraba 20.000. Así andaba, hasta que un día se abrió las ventanas de los cielos. Hasta que un día recibí el don del Espíritu Santo.
Hasta que un día recibí el don de lenguas. Hasta que un día me sané, no sé ni de qué enfermedad, pero me sané. Dios me sanó de algo. Así también usted debe insistir. Usted quiere salir, quiere ver esas cosas con Dios. Todo es posible. No se conforme. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, en tu lugar. Todo este tema que es interesante. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay que creer. Nos sujetamos. Hay hermanos y hermanas que son atacados por espíritu de trancadura, espíritu que les atan la oración. La oración es hablar con el Todopoderoso, hablar con nuestro Padre. Él es amor. Él está esperando que vos le ames. Pero hay ataduras, hay rechazo que vamos a hacer que se desaparezca de nuestras vidas. Porque si te está pasando a vos,